pidiéndole que busque ahí en su Biblia, en la palabra, el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es un libro de la sabiduría. Yo le recomiendo que todos los días del mes lea por lo menos un capítulo de Proverbios. Tiene 31 capítulos, así es que usted puede el día 25, como hoy, leer el capítulo 25 y el día 1 pues leer el capítulo 1 y así. Es sabiduría para la vida, todos los días. Léalo en una traducción actual para que pueda entender el mensaje. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Pues yo creo que está más o menos fácil de entender, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas menos frecuentes en las personas es prever y planear para el futuro. No se nos da, es algo infrecuente, especialmente en la vida de las personas, a veces en los negocios. En general, la gente avanza en la vida sin ver más allá del día a día. Así avanza, así camina todos los días, no ve más allá. Compran a crédito sin pensar que después lo van a tener que pagar y multiplicado. Si no podían pagar la cantidad original, pues menos van a poder pagar la cantidad aumentada. La gente no compra seguros, no ve más allá. Andan en el coche como si nunca les pudiera pasar un accidente, o no tienen un seguro de vida o de gastos médicos, etcétera. No ven más allá, ¿no? No piensan que van a llegar a viejos, entonces no se preparan. La cultura bíblica dice que el hombre, la mujer, el ser humano, tiene que prepararse para la vejez, hacer ahorro, ya sea a través de una pensión, a través de un ahorro, a través de lo que sea. Pero la cultura en México es antibíblica, es exactamente lo contrario. Los padres piensan que cuando lleguen a viejo los hijos tienen la obligación de mantenerlos, pero eso es contrario a la palabra. Y eso es algo que la Biblia dice: los padres heredarán para los hijos, pero aquí ni siquiera pensamos en que nos vamos a hacer viejos, y menos pensamos que nos vamos a morir. Nadie o casi nadie o muy poca gente está preparada para ese día que inevitablemente va a llegar. Cuando yo tenía alrededor de unos 30 años tal vez, yo compré mi primera lote en un servicio funerario en la Ciudad de México, en Jardines del Recuerdo. Y bueno, pues hace 32 años llegué a Querétaro. Ya tener ese lote no es práctico, y entonces yo he comprado otro aquí, porque una cosa me queda claro: me voy a morir. ¿Cuándo? No sé. Espero que no sea pronto y no me empuje, pero sé que me voy a morir. Hay que prepararse, hay que evitarle problemas a los hijos. Tengo hecho testamento, tengo un seguro de vida para pagar los gastos, estoy preparado. Pero la mayor parte de la gente no piensa que se va a morir. Y entonces, como no piensan a futuro, como no piensan lo que puede pasar, cuando viene el problema, sufren las consecuencias y las hacen sufrir a otros. Por ejemplo, tengo un amigo, y este amigo me platicó hace 2 semanas que su papá tuvo que ser operado de emergencia por algo, no sé qué tenía. Y la verdad es que el señor pues no se había preparado, no tenía seguro de gastos médicos, no tenía seguro social, no tenía nada. Y entonces la responsabilidad cayó en la esposa y en los hijos. Y finalmente el señor murió. Por supuesto que no tenía preparado ningún servicio funerario ni nada, y la responsabilidad cayó en la esposa y los hijos. Resultado: los hijos y la esposa no solamente tuvieron que deshacerse de sus pertenencias, sino que quedaron altamente endrogados.
¿Le parece que eso es bueno? ¿Que eso es bendición de los padres a los hijos? Pero así somos, nos cuesta trabajo prever para las cosas futuras, nos cuesta trabajo ver por adelantado, ver lo que va a pasar, ¿no? Si usted le pregunta a un chavo de 16 años y le dices, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Su respuesta más sabia es, pues como de 26. Pues sí, pero no tiene ni idea de qué va a pasar con su vida, ¿no? Y entonces, mi hermano, fíjese esto. Si cuesta trabajo ver por adelantado lo que va a pasar en esta vida, más trabajo cuesta ver la eternidad. Mucho más trabajo. Y es que nuestra mente humana es una mente finita y por lo tanto le es muy difícil poder concebir o imaginar qué cosa es lo eterno. Y nos es difícil comprenderlo y nos es difícil entender qué va a pasar, qué va a ser, y vivimos en esta tierra como si fuera lo único que nos va a suceder, como si no fuera a haber una vida más allá después de la muerte física, pero va a haber. Pero necesitamos entendamos, por favor, veamos, abramos nuestra mente y veamos la perspectiva correcta. Nuestra vida en esta tierra es un suspiro en preparación para la eternidad. Eso es un breve espacio de tiempo, de entrenamiento para la gran carrera eterna. Si pudiéramos ponerlo en medidas, que no se puede, pero si pudiéramos darnos una idea, yo le diría que la vida terrenal equivale a 1 centímetro y la eternidad equivale a 1.000.000 de kilómetros. ¿En cuál cree que vale la pena invertir más? ¿En el centímetro o en el 1.000.000 de kilómetros? O dicho de otra manera, si usted va a viajar toda esa distancia, ¿en cuál de esos 2 secciones quiere ir cómodo? ¿En el centímetro o en el 1.000.000 de kilómetros? La mayoría de la gente escoge el centímetro porque no tiene la capacidad de ver el 1.000.000 de kilómetros. No lo entiende. El que piense solamente en el centímetro, el que invierta su vida, su esfuerzo solamente en el centímetro, va a pagar terribles consecuencias de sufrimiento los siguientes millones de kilómetros. Si logramos entender esta perspectiva, entenderemos que lo que sucede en esta tierra es muy poquito, muy brevecito, y que no vale la pena aferrarnos a lo que nos puede dañar en la eternidad. Es un negocio muy malo. Jesús dijo, busque Marcos capítulo 8 versículo 35, Marcos 8:35. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dijo Jesús, si tratas de aferrarte a la vida, o sea, al centímetro, a lo terrenal, la perderás, la eterna. Pero si entregas tu vida terrenal por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás, la eterna. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma eterna? ¿De qué te sirve vivir bien 1 centímetro si vas a vivir en el infierno 1.000.000 de kilómetros? Y termina preguntando, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que la eternidad? Pues yo creo que no. Entonces, este mensaje se llama Suéltalo y tiene que ver con que necesitamos soltar los intereses terrenales
para concentrarnos en los intereses eternos, en los intereses de Dios, en los que nos convienen. Porque esto no solamente nos va a producir beneficios en la tierra, ciertamente si buscamos los intereses de Dios nos va a producir beneficios en la tierra, pero como en la tierra estamos hablando de 1 centímetro, esos beneficios pues son chiquitos, poquitos, temporales. Pero nos va a producir beneficios grandotes, muchotes y eternos cuando muramos físicamente. ¿Cuál prefiere? Suelta lo chiquito para agarrar lo grandote. Dicho de otra manera, lo que nos pasa en esta tierra, mi hermano, no es lo importante, sino lo que nos pase en la eternidad. Tú en esta tierra puedes vivir un problema, 20 problemas, 50 problemas. Es un breve espacio de tiempo. Pero ¿qué va a pasar en la eternidad? Lo que tengamos en esta tierra no es lo importante es lo que vamos a tener en la eternidad. Lo único importante en esta tierra es lo que tú hagas a favor de tu eternidad. Anticípate al peligro eterno. Anticípate al peligro eterno. El prudente, dice, se anticipa al peligro y toma precauciones. El peligro es terrible, brutal. Ya no se predica acerca del infierno porque hay personas que se ofenden, pero la palabra de Dios es real y dice que es un lugar de tormento eterno, de día y de noche, y que la gente querrá morir y no podrá. No hay escapatoria, no hay pago posible. Tenemos que entender ese riesgo tan tremendo. Suelta lo que no es vital para que cambies tu eternidad. Un grupo de científicos necesitaba hacer experimentos de laboratorio con monos, con changos. Y pues para poder hacer estos experimentos, lo primero que se necesitaba era atrapar los monos, los changos, ¿no? Por cierto, a propósito de changos, y no estoy haciendo referencias personales a nadie, mi tío Febronio, pobrecito, porque cuando nació era verdaderamente muy feo, muy feo. Nos cuenta su mamá que le tenía que amarrar una tira de chorizo al cuello para que el perro jurara con él, ¿no? Y pues nació feo. La señora, la mamá, yo no la conocí, le decía al doctor, ¿qué es, doctor? Pues no sé, dice, mire, lo voy a aventar al aire. Si vuela es murciélago, si rebota es una rana. Total que un día ya salió del hospital la señora, la mamá de mi tío, y se subió a un autobús de transporte público para irse a su casa, y el chofer le empieza pues a insultar, le empieza a decir, qué bárbara señora, miren nomás qué cosa tan fea trae ahí, vergüenza le debería dar, por lo menos lo debería tapar con un trapo, es ofensivo para la gente, qué espantoso eso que trae usted ahí. Y bueno, y la señora pues toda humilde pues se fue a sentar con el chamaco, bebé, ¿no? Y la señora que se sentó al lado le dijo, oiga señora, no, usted tiene que defenderse. Si usted no se defiende, toda la gente va a empezar a abusar de usted. Vaya y reclámele al chofer que es muy grosero, usted tiene que ponerlo en su lugar. Vaya, ándele, le animo a que vaya, si quiere yo le detengo al chango. Bueno, estaba en que estos científicos, es real además, necesitaban hacer unos experimentos médicos y necesitaban atrapar a los monos, ¿no? Y bueno, pues la opción que pensaron era pues la que usan en los zoológicos, que es unas pistolas o unos rifles que disparan unos dardos con tranquilizante, ¿cómo se llama ese? Anestesia, ¿no? Que duerme a los animales y no les causa daño.
El problema, decían ellos, es que no podían usarlos porque los changos son como, o sea, son muy inquietos, entonces andan saltando y andan de una rama a otra y en la liana, y dice, y en el primero patinarle está canijo, ¿no? Segundo, ¿qué tal si les damos que el dardazo y de repente hace efecto en el momento que va saltando de rama en rama? Y en ese momento puede caerse y matarse. Entonces pues no es muy aconsejable utilizar los dardos con este tipo de animales, ¿no? Entonces estaban buscando alternativas para atrapar a los monos y descubrieron una práctica de los nativos. Esto fue en Indonesia, una práctica antiquísima que usaban ellos para atraparlos. Y esta práctica era súper sencilla. Miren, lo que hacían era que vaciaban una calabaza grande, la vaciaban por completo, una calabaza pues ya seca, obviamente ya dura, y la fijaban en el piso firmemente, le hacían un hoyo en la parte de arriba. Y entonces uno de los científicos sacaba una charola llena de cacahuates, Los cacahuates son para los changos como los tacos para los mexicanos, irresistibles. Entonces hagan de cuenta que este científico lo que pasaba, empezaba a mostrar los cacahuates y los changos desde arriba, pues se les antojaban, ¿no? Pero pues no se atrevían porque estaba el ser humano ahí, ¿no? Entonces, ya que tenía la atención de los changos, lo que hacía el científico es que agarraba unos puños y los echaba dentro de la calabaza y se iban para que no lo vieran. Entonces, los changos inmediatamente querían bajar. Y obviamente, pues primero bajaba el líder, ¿no? Y el líder o cualquiera de los changos metió la mano a la calabaza y agarró los cacahuates. ¿Cómo agarra usted cacahuates? Digo, no le estoy diciendo chango. ¿Cómo agarra una persona los cacahuates? Pues cierra el puño y ya tiene un puño de cacahuates ahí, ¿no? El problema era que la calabaza, el hoyo de la calabaza, estaba calculado para que la mano cupiera así, estirada. Pero una vez que cerraba el puño, ya no salía la mano. Y usted dice, bueno, pues digo, estaba muy sencillo, ¿no? El mono tenía dos opciones. La más fácil pues era suelta los cacahuates y huye por tu vida, ¿no? Huye, escapa hacia la libertad. O quédate con el puño cerrado y serás atrapado. Vas a ser capturado. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Ningún mono soltó los cacahuates, ni uno solo. Todos fueron atrapados. ¿Sabe qué pasó? Que su ambición y su deseo por lo inmediato fue más fuerte que su visión de futuro, que su visión de libertad o que su visión de prisión. Ellos estaban enfocados a lo inmediato y fueron atrapados todos. Mi hermano, amigo, viejito, compadre, nosotros somos como esos monos. Digo, no físicamente, bueno, algunos sí. No físicamente, somos como esos monos. Perdemos muy frecuente nuestra libertad porque tenemos el puño cerrado y nos negamos a soltar aquellas cosas terrenales que tanto deseamos y amamos, y tenemos el puño ahí cerrado y no podemos salir de la calabaza, y entonces estamos atrapados por el mundo. La decisión es tuya. Puedes aferrarte a los cacahuates terrenales al centímetro de distancia, o puedes soltarlos y correr a la libertad y a la vida eterna. Cada uno elige, cada uno escoge. En 3 de los 4 evangelios se nos cuenta una historia que gira alrededor de una conversación entre Jesús y un joven. Y en esta conversación suceden cosas muy importantes. Como no se nos dice su nombre, el nombre del joven,
yo le voy a inventar un nombre. No es doctrina, no estoy trayendo una nueva palabra profética, más lo estoy inventando para poderlo identificar, ¿sí? A este chamacón. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarile, rile, ron. Pues como era joven, rico y poderoso, necesita un nombre rimbombante, un nombre que combine la alta sociedad judía con la influencia romana que existía en ese tiempo y la influencia de la high, ¿no? Entonces se me ocurrió ponerle el nombre de Job, judío, y Enrico, italiano. Job Enrico. Job Enrico era uno de los más privilegiados miembros de la sociedad judía. No era común que en ese tiempo los jóvenes fueran ricos, pero este sí. Y probablemente salía en la portada de la revista Hola de Jerusalén, este chavo, que en hebreo se llamaba Shalom Pipiris Nice, así se llamaba la revista. Salía en la portada, lo entrevistaban, salía con la novia, etcétera. Y sabemos que joven rico había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los milagros de la palabra de Jesús, y ni tardo ni perezoso fue a buscarlo. Entonces yo quiero que empecemos a ver la conversación, y la vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Busque en su Biblia Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Dice la palabra: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Así se inicia la conversación: Maestro bueno. Y Jesús le responde la pregunta con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Y sin esperar la respuesta, Jesús mismo le dice: solamente Dios es bueno. Porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno, ¿no? Por cuanto todos pecaron, etcétera. Solamente bueno se puede considerar a Dios. Dios es bueno. Jesús le estaba preguntando en realidad: si tú me dices bueno y solo Dios es bueno, ¿crees que yo soy verdaderamente Dios o nada más crees que soy otro maestro de la ley? ¿Crees que si me dices bueno, crees que yo soy Dios, el Mesías que te puede salvar, o solamente vienes por una respuesta religiosa? O sea, ¿está tu fe en mí? ¿Verdaderamente quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te conteste tu duda? Y si Dios te contesta tu duda, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer? Después Jesús sigue hablando con él. Versículo 20 dice: pero para contestar tu pregunta, o sea, que qué he de hacer para ser salvo, dice: tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús le dice de un tirón del 5º al 9º mandamiento, los que tienen que ver con hombres. Y joven rico le responde que los ha obedecido todos desde joven, o sea, desde que dejó de ser niño para convertirse en hombre. Hay que recordar que en la cultura judía los niños a los 13 años más o menos celebran su bar mitzvah y entonces dejan de ser niños, se convierten ya en hombres. Entonces este chavo le estaba diciendo: desde que hice mi bar mitzvah he obedecido todos estos mandamientos. O sea, si joven rico en ese momento de estar platicando con Jesús tenía, por decir algo, 25 años, quiere decir que durante 12 años se había portado súper bien, había obedecido los mandamientos.
Hablaba de un hombre extraordinariamente bueno a los ojos de los hombres. Y después de que este joven rico contesta eso, antes de la respuesta de Jesús, en la versión de Mateo hay una frase muy importante que dice: Jesús lo miró con amor, antes de decirle lo siguiente. Esto hace que la siguiente instrucción de Jesús sea comprendida desde la perspectiva del amor de Dios. Y la perspectiva del amor de Dios, mi hermano, es que Dios siempre quiere lo mejor para ti, siempre. Hay gente que me dice: es que Dios me mandó esta enfermedad. ¿De veras? O sea, ¿tú eres papá o mamá? ¿Tú le mandarías una enfermedad a tu hijo? No, pues no. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo piensas eso de Dios? Dios siempre quiere lo mejor para ti, siempre. Entonces, el versículo 22, Jesús empieza a hablar y le dice: cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Fíjese, le había repetido los mandamientos que tienen. ¿Se acuerda que los 10 mandamientos tienen relación? Los primeros con Dios y los últimos con el hombre. Jesús le había dicho los mandamientos que tenían relación con el hombre, pero le dice: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Suelta los cacahuates. Los cacahuates son cacahuates, y mejor agarra los tesoros eternos. Pero el hombre tenía la vista corta, nada más veía lo terrenal, no era prudente, no estaba previendo, iba a sufrir las consecuencias. Y entonces él dijo: no, los cacahuates ya los tengo en el puño, no los voy a soltar por nada. Ahora fíjese bien que Jesús no estaba estableciendo un nuevo mandamiento general de que todos los cristianos tienen que vender todo lo que poseen y quedarse en la calle y dárselo a los pobres. No estaba estableciendo un mandamiento general. Jesús tenía seguidores ricos, bueno, desde el Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera. A ninguno, ni a los del Nuevo Testamento, a Susana, que mantenía el ministerio, ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea, a ninguno de sus seguidores ricos le dijo: vende todo y repárteselos a los pobres. No estaba estableciendo un parámetro de esos, una regla de eso, un mandamiento. Lo que Jesús estaba haciendo era establecer una prueba universal para medir nuestro corazón con relación a Él. Porque en Mateo capítulo 6, versículo 21 dijo: porque donde está tu tesoro, donde está lo que valores, donde está lo que te interese, lo que te importa, ahí está tu corazón. En lo que más valores, ahí estará tu corazón. O sea, ahí estará tu interés, tu deseo, tu tiempo, tu trabajo, tu entrega. Y mi hermano, si no es Dios, va a ser cualquier otro cacahuate. Chiquita, terrenal y perecedero. Jesús estaba probando a joven rico para que él descubriera dónde estaba puesto su corazón. Y esta es la prueba de las pruebas. Y vaya que joven rico lo descubrió, pero no quiso soltar el puño de cacahuates. Puede ser que para guardar unos cuantos mandamientos haya sido muy bueno, pero a la hora de la verdad, cuando seguir a Jesús implicó un sacrificio real, su deseo de obedecer se esfumó. Y así nos pasa. Puede ser que obedezcamos algunos mandamientos. No decimos groserías, no mentimos, venimos a la iglesia, pero a la hora que se requiere un sacrificio real,
Ahí sí ya no. Ahí sí ya no, ahí prefiero mis cacahuates. Su vista era tan corta, tan terrenal, que prefirió cambiar unos cacahuatitos por los tesoros celestiales eternos. ¿Sabe qué, mi hermano? Joven rico no tenía control sobre sus posesiones tenían control sobre él. Y ese es un problema. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino de cualquier cosa que sea para ti más valiosa, más prioritaria que Dios. Abraham, un millonario, no le importaba el dinero. De verdad, Abraham era generoso, no andaba preocupado por el dinero. Lo que verdaderamente le importaba era su hijo, un hijo que había tenido en su vejez, el único. Y cuando Dios se lo pidió, Abraham se lo entregó sin rezongar y sin dudar. Dios no quería el dinero de joven rico, para nada. Dios no quería a Isaac, el hijo de Abraham. Dios quería la libertad y la vida eterna para ellos. Jesús, mi hermano, lo que desea es que vivamos libres de ataduras, que no estés atrapado en la calabaza. Jesús dijo cuando se presentó que Él venía a dar a libertad a los cautivos. Quiere que seamos libres de anclas que nos detienen en el camino al cielo. Por supuesto que Dios quiere que vivamos en prosperidad. Una y otra vez dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, y al que sea obediente le daré prosperidad, etcétera, etcétera. Pero quiere esa prosperidad, no la del mundo, la que trae maldición, sino la de Él, con libertad. Quiere que tengamos vidas con propósito, vidas sin opresión, vidas sin esclavitud a nada, vidas que valoren a Dios por sobre todas las cosas. Lucas 18:24. Después de que joven rico hizo mutis y prefirió seguir con sus cacahuates, Jesús dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora fíjese, en este pasaje, en el caso de joven rico, por supuesto que Jesús se refería al dinero. Pero en este pasaje que acabamos de leer, la palabra rico significa el que atesora algo terrenal. El que atesora algo terrenal. Entonces, a ver, si me ponen el 24, por favor. Qué difícil es para los que atesoran algo terrenal entrar en el reino de Dios. Siguiente. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a uno que atesora cosas terrenales entrar en el reino de Dios. ¿Y sabe qué es algo terrenal? Los cacahuates, pues. Cualquiera que estos sean, tus cacahuates. Le puedo hablar horas por los tipos de cacahuates que existen, que atesoramos y que no estamos dispuestos a soltar. Por supuesto está el dinero, los bienes. Hablamos cada domingo del diezmo y de la ofrenda, pero hay gente que tiene sus cacahuates y esto no lo suelto por nada, ¿no? Hay cacahuates que son la seguridad personal, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque no quiero que me contagien. No voy a servir al Señor porque no quiero. ¿Y qué tal si me muero? Pues, mi hermano, aquí hemos estado sirviendo en riesgo porque queremos servir
a la comunidad, queremos servir al Señor, queremos adorar. La vez pasada que fuimos a entregar en pleno pico de la pandemia, fuimos a un hospital COVID a entregarles un lunch, un reconocimiento, un mensaje evangelístico a todos los trabajadores, doctores, enfermeras, todos. Y mi pensamiento, pues a mí me dijeron, pues tú no vayas porque pues ya estás viejito. Dije, viejito, los cerros. Tú estás en alto riesgo y no te has vacunado, entonces ¿qué? Pero la directora del hospital me habló y me dijo, yo quiero que venga usted. Y mi pensamiento, de verdad, mi hermano, mi pensamiento es, pues sí voy, porque estamos dándole este reconocimiento, este agradecimiento, pero estamos llevándoles un mensaje de salvación. Y si el precio de llevar el mensaje de salvación a todo el personal es la vida, es un precio bajo. Es que yo no evangelizo porque no me vayan a asaltar. Pues si te asaltan evangelizando, gloria a Dios, ¿no? Vas a tener más premio. Hay cacahuates de la reputación. ¿Cómo le voy a hablar a mis empleados o a mi jefe? Voy a quedar como el aleluyo. Se van a burlar de mí. Entonces ahí lo tenemos agarrado, los cacahuates. O la comodidad. Yo estaba leyendo el otro día las estadísticas que entre los cristianos su promedio de asistencia es cuando mucho 2 domingos al mes, cuando mucho. ¿Por qué? Porque tienen los cacahuates de la comodidad. Es más cómodo estar en casa, es más cómodo estar en pijama, tener el desayuno, es más cómodo no ir a la reunión, es más cómodo no asistir a la convocatoria, al congreso, lo que sea. Es más cómodo no leer la palabra, es más cómodo no orar. Un cacahuate de la comodidad o de la religión, ¿no? ¿Cuánta gente dice, pues yo le compartí a una famosa comunicadora de los medios de comunicación en Querétaro y me decía, pues sí creo, pero ¿qué hago con mi religión? O sea, era más poderoso su tradición que lo que Dios dice. Y hay muchas cosas más, muchos cacahuates que nos aferramos. Y sabe, así lo entendieron los que estaban con Jesús, porque todos se dieron por aludidos y le preguntaron. Vea, versículo 26. Los que lo oyeron decir esto, dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? O sea, mi hermano, todos se sintieron aludidos cuando él dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que alguien que retenga algo terrenal en lugar de Dios. Todos se sintieron aludidos. Todos tenían cacahuates en el puño y como eran changos, todos tenían cola que les pisaran. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede ser salvo del castigo eterno. Nadie. A menos que suceda algo sobrenatural de parte de Dios. Y Jesús da la respuesta. Y les da el secreto
más importante del universo para que suceda que alguien pueda ser salvo, que alguien pueda ser libre, que alguien pueda tener los tesoros eternos. Es extraordinariamente maravillosa la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 27, mientras pasa el grupo, dice la palabra: Jesús dice, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Y escuche, mi hermano, escuche. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo. Vea usted. Dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué dice que hará? Léalo. ¿Qué dice que hará? ¿Qué dice que hará? ¿Qué dice que hará? No oigo. ¿Qué dice que hará? Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Todos sabemos el versículo que dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, es poder. Y todos sabemos el versículo que dice, enviaré otro consolador, todos sabemos. Y generalmente el Espíritu Santo es conocido como el consolador, el abogado, defensor. Pero en este día, mi hermano, yo quiero que te grabes ahí en tu mente y en tu corazón y que conozcas al Espíritu Santo como el convencedor. El convencedor. Porque Él es el único que puede convencernos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús para ser perdonados y ser salvos. Él es el único que nos puede convencer también de abrir el puño y soltar los cacahuates. Nadie más te puede convencer. Él es el único que te puede convencer de que algo está mal delante de Dios. La gente religiosa, legalista, se la pasa acusando a los demás. Es que está mal, es que pecas en esto. Pero la Biblia dice que tú no tienes que convencer a nadie. El Espíritu Santo va a convencer cuando sea su tiempo, si la persona quiere acercarse, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede convencernos que todo lo que hay en esta tierra es nada comparado con lo que hay en el cielo. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos totalmente de que nos conviene ver lo eterno y no lo temporal. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de vivir para Cristo, nadie más. Por eso, porque nos conviene, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y este episodio termina cuando Pedro le dice que ellos, o sea, sus discípulos, han dejado todo para seguirle. Y la respuesta de Jesús es impactante y contundente. Él dice, cualquier cosa que haya soltado, cualquier cacahuate de seguridad, de dinero, de bienes, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de familia, de lo que sea, cualquier cosa que hayas soltado, cualquier puño que hayas abierto y soltado esos cacahuates, dice Lucas 18:30, recibirá mucho más. Pero fíjese lo que dice aquí, recibirá mucho más en este tiempo, en esta vida.
porque la palabra no se puede negar a sí misma. Dice: da y se te dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, en la medida que siembres cosecharás. Dice: recibirá mucho más en esta vida y tendrá, lo más importante, la vida eterna en el mundo que vendrá. ¿Sabes qué es lo opuesto? Que el que no suelta, pues no tiene, no recibe de parte de Dios. Así que nos conviene, mi hermano, de todas. Y espero que hoy el Espíritu Santo te convenza de esto. Suelta los cacahuates, suéltalo. Quiero terminar con 2 invitaciones. Primera invitación: si usted está aquí por primera vez, la vida eterna es el mayor regalo que Dios puede darnos. Es salvarnos del infierno eterno. Y solamente se puede obtener a través del arrepentimiento y creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando una persona cree que ha fallado delante de Dios, se arrepiente, cree en Jesús y lo invita a entrar a su corazón, es perdonado instantáneamente, es hecho hijo de Dios y recibe la vida eterna en el cielo. Son regalos de Dios, no es por méritos, no es por merecimiento, son regalos de Dios por fe. Si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos un momento, y toda la iglesia cierre sus ojos un momento y haga esta declaración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios, mi Salvador, que fue a la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón y te doy gracias por tu perdón y por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración o confirmó esta oración, yo le voy a pedir que al final pase al módulo que está allá al fondo y le vamos a hacer un regalito y le vamos a dar unos folletos y algunas cosas. No hay ningún compromiso, pero sí le pido que pase. Quiero hacer una segunda invitación. Si usted cree que necesita que el Espíritu Santo le convenza, póngase de pie y vamos a pedirle que hoy empiece a obrar en nosotros. Póngase de pie. Vamos a pedirle que hoy empiece a obrar. Señor, te damos gracias por la palabra y pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Que tú empieces a convencernos de lo que nos conviene, Señor. Que nos convenzas de soltar lo que no vale la pena para tomar lo que sí vale la pena. Espíritu Santo, llena este lugar y empieza a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Las palabras humanas son inútiles. Solamente tu voz es la que causa un efecto en nuestras vidas. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús.